Ramón Ayala, uno de los máximos exponentes de la música norteña y conocido como el rey del acordeón, dejó una marca profunda en el paisaje cultural de México. Su vida artística, que se extendió por casi 5 décadas, representó la esencia del pueblo mexicano a través de melodías que hablaban de amor, desamor, nostalgia y esperanza. Sin embargo, más allá del éxito, su historia personal estuvo marcada por desafíos profundos, silencios dolorosos y una tragedia íntima que afectó profundamente a quienes compartieron su vida más allá de los escenarios. Acompáñanos en este recorrido por la vida de Ramón Ayala y descubre el rostro más humano del ídolo que conquistó generaciones. Dale like, comparte esta historia y sigue leyendo para no perderte los detalles más reveladores. Nacido como Ramón Covarrubias Garza el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey, Nuevo León, creció en un entorno de escasez junto a sus 8 hermanos. La familia sobrevivía gracias al trabajo en los campos de algodón, y desde muy joven aprendió el valor del esfuerzo diario. A los 6 años, su padre le regaló un acordeón, un objeto que transformó por completo su vida. Desde el primer contacto, el instrumento se convirtió en su refugio, una extensión de su alma que le permitió canalizar sus emociones. Un año después, ya dominaba el acordeón con una destreza sorprendente para su edad. Impulsado por su padre, comenzó a tocar en pequeños eventos donde recibía modestas recompensas por sus interpretaciones. Estas primeras presentaciones, aunque humildes, cimentaron su vocación y afianzaron su compromiso con la música. A los 15 años, su vida dio un giro drástico cuando su familia se dividió. Su padre emigró a McAllen, Texas, en busca de oportunidades, mientras que su madre y sus hermanos permanecieron en Reynosa, Tamaulipas. La ausencia paterna y las difíciles condiciones económicas lo empujaron a trabajar lustrando zapatos en las calles, tratando de aliviar la carga familiar. Fue en esos días, marcados por la necesidad y la incertidumbre, que descubrió un bar llamado Cadillac, ubicado cerca de la estación de trenes. Aquel lugar, frecuentado por músicos y jugadores de dominó, se transformó en su segundo hogar. Las paredes cargadas de historias y las mesas repletas de risas y melodías crearon el ambiente ideal para que su talento floreciera. Allí no solo aprendió nuevas técnicas musicales, sino que también forjó relaciones con artistas experimentados que veían en él un talento singular. En una de sus visitas al Cadillac, conoció a Cornelio Reina y Juan Peña, un dúo conocido como Carte Blanche. Fascinado por su música, pidió tocar el acordeón de Peña, y tras una interpretación impecable de la polca Rosa Ana, se ganó el respeto inmediato de los presentes. Aquel momento fue un punto de inflexión. Las invitaciones para tocar comenzaron a multiplicarse, y su nombre empezó a circular en el pequeño pero sólido circuito musical de Reynosa. Pese a su creciente fama local, necesitaba el respaldo legal para actuar como profesional. La Federación de Músicos y el Sindicato de Filarmónicos rechazaron inicialmente su solicitud debido a su corta edad. No obstante, músicos y conocidos que lo habían visto brillar en el Cadillac insistieron hasta conseguirle un permiso especial. Con este respaldo pudo presentarse en bares y salones de la ciudad. Fue entonces cuando Homero Guerrero, fundador de los Cadetes de Linares, lo invitó a tocar junto a él, siempre bajo la supervisión de su padre para cumplir con los requisitos legales. Durante esos años, Ayala actuó incansablemente en locales modestos, ganando unos pocos pesos por canción. A los 18 años grabó su primer disco, pero la verdadera transformación llegó un mes después, cuando Cornelio Reina, ya separado de Juan Peña, le propuso formar un nuevo dúo. Ayala aceptó sin dudar, y así nació Los Relámpagos del Norte, una de las alianzas más icónicas de la música regional mexicana. El camino hacia la fama no fue sencillo. Durante sus primeros años como Relámpagos del Norte, tocaron en cantinas, bailes populares y escenarios improvisados. El público disfrutaba su música, pero ellos vivían en condiciones precarias. Habitaban una casa construida con caña, techo de cartón y piso de tierra que se transformaba en lodo cada vez que llovía. Pese a estas circunstancias, se mantenían firmes en su propósito de triunfar. La relación entre ellos, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. Cornelio, conocido como Teco, tenía una personalidad fuerte, con episodios de carácter volátil. Su lucha contra el alcoholismo lo llevaba a desaparecer durante días, afectando los compromisos del dúo. Además, mostraba una devoción excesiva hacia su esposa,
a quien intentaba incluir en las presentaciones musicales, aun cuando eso provocaba conflictos internos. En ocasiones abandonaba compromisos profesionales importantes para promover el talento de su pareja, lo cual generaba frustración y tensiones entre los miembros del grupo. Durante sus presentaciones en vivo, la dinámica del dúo estaba claramente definida. Ramón Ayala se ocupaba del acordeón y de los coros, mientras que Cornelio Reina asumía el protagonismo vocal, la composición y el bajo. Aunque empezaban a ganar reconocimiento en México, su verdadera ambición era llegar al público estadounidense y grabar discos en ese país. Con ese objetivo emprendieron un viaje a McAllen, Texas, con la esperanza de conseguir un contrato discográfico. Sin embargo, la falta de documentos legales se convirtió en una barrera imposible de ignorar. Como inmigrantes indocumentados, enfrentaron la discriminación de forma constante. El término peyorativo «mojados» les recordaba día tras día los obstáculos que les separaban de sus sueños. Justo cuando parecía que todo se derrumbaba, una inesperada oportunidad surgió en el lugar menos pensado. El Ice Bar, una modesta cantina situada cerca del puente fronterizo. Después de una de sus actuaciones, un hombre se les acercó desde una furgoneta y les ofreció una propuesta sorprendente: la posibilidad de grabar un álbum. Les entregó una tarjeta de presentación e indicó que lo visitaran en su oficina en McAllen. Al leer el nombre impreso en la tarjeta, Ramón y Cornelio no pudieron disimular su asombro. Se trataba de Paulino Bernal, una figura mítica del acordeón y fundador del renombrado Conjunto Bernal, una de las agrupaciones más exitosas de la época. Además, Bernal desempeñaba un papel clave en Bego Records, una disquera influyente dentro del género regional. Para dos jóvenes músicos que habían enfrentado tantas dificultades, este encuentro significaba la posibilidad real de alcanzar aquello por lo que tanto habían luchado. Por fin, el destino les abría las puertas que durante años habían permanecido cerradas. El encuentro con Bernal no solo marcó un punto de inflexión en la historia de los Relámpagos del Norte, sino que también los impulsó a un nivel de éxito que jamás imaginaron. La propuesta del productor representaba mucho más que un simple contrato. Simbolizaba el reconocimiento de su talento y la recompensa por su perseverancia. Cuando llegaron a las oficinas de Bego Records, se les ofreció la oportunidad de grabar sus primeros 4 sencillos. Sin embargo, el entusiasmo se disipó rápidamente cuando las canciones pasaron desapercibidas en la radio y no lograron atraer al público. La respuesta fría del mercado hizo que la disquera comenzara a cuestionar el potencial del dúo y estuvieron a punto de cancelar el proyecto. Pero Ayala y Reina no estaban dispuestos a darse por vencidos. Con firmeza, convencieron a Bernal y a los ejecutivos del sello para darles una segunda oportunidad. Así nació el primer álbum oficial del grupo, titulado Ya no llores, lanzado en 1964. Esta vez la historia fue distinta. Canciones como Celos, Santos y El Coyote empezaron a tener rotación en la radio, y el éxito comenzó a materializarse. Paulino Bernal se convirtió en un mentor fundamental para la agrupación, y les ofreció un consejo que marcaría el resto de sus carreras. En la industria musical, el verdadero triunfo pertenece a quien escribe, no a quien repite. Inspirados por esas palabras, Ramón y Cornelio decidieron construir una identidad artística auténtica, relatando en sus canciones las vivencias y emociones del pueblo. El estilo genuino y cercano del dúo comenzó a conectar profundamente con su audiencia. La popularidad de los Relámpagos del Norte creció de manera vertiginosa. En muy poco tiempo, dominaron la escena musical en el norte de México y el Valle de Texas. Su ritmo de producción era frenético, lanzando un nuevo álbum aproximadamente cada 3 meses. La repercusión de su trabajo llamó la atención de figuras legendarias como Antonio Aguilar, quien los invitó a participar en las bandas sonoras de varias de sus películas, incluyendo El hijo de Gabino Barrera, La captura de Gabino Barrera y El ojo de vidrio. Sin embargo, el éxito no duraría para siempre. En 1971, el dúo llegó a su fin, desatando una oleada de rumores. Se especuló que la separación se debió a un conflicto personal entre Ayala y Cornelio, presuntamente motivado por problemas sentimentales relacionados con la esposa de Reina. No obstante, Ayala negó rotundamente estas versiones y aclaró que la disolución había sido una decisión meramente profesional. Cornelio optó por continuar una carrera como solista en la Ciudad de México, centrado en la música de mariachi, mientras que Ramón decidió seguir vinculado al género norteño. Tras la ruptura, Ayala no perdió el tiempo y fundó Los Bravos del Norte ese mismo año. Con su estilo característico y una pasión inquebrantable por la música, lideró la nueva agrupación hacia un camino de consolidación. Su primer gran acierto fue la canción Ni por un año, que preparó el terreno para futuros éxitos.
pero fue en 1979 cuando alcanzaron un hito significativo. El primer disco de oro, obtenido gracias a la canción Chaparra, que confirmó el impacto de la banda en la música regional mexicana. Ese mismo año, Ramón Ayala incorporó a Eliseo Robles como vocalista principal. La química entre ambos resultó determinante para una nueva etapa de gloria para los Bravos del Norte. Paralelamente, la conexión de Ayala con el mundo musical se mantenía también a través de sus vínculos familiares, ya que su hermano, Fidencio Ayala, también destacaba con su propio grupo, Fidencio Ayala y sus satélites. La carrera de Ramón siguió en ascenso. En 1986, logró otro disco de oro con el álbum Me Pusiste un Dedo, reafirmando su posición como uno de los máximos exponentes del género. Sin embargo, en 1988, la agrupación recibió un duro golpe con la inesperada salida de Eliseo Robles, quien decidió emprender su camino como solista. Contrario a lo que muchos pudieron imaginar, la separación no fue producto de un enfrentamiento abierto, sino una decisión repentina ocurrida durante una gira. Mientras el grupo viajaba en su autobús tras una exitosa presentación en un palenque, Eliseo Robles se dirigió inesperadamente al representante del conjunto y le comunicó que se marcharía de inmediato. Ramón Ayala, ubicado en la parte trasera del vehículo, no fue testigo directo del momento en que se produjo la noticia. El representante, desconcertado, intentó calmar las aguas, accediendo al pago correspondiente mientras recordaba con resignación lo que costaría encontrar un reemplazo igual de bueno y accesible. Aunque Robles se despidió de forma cordial, el ambiente quedó enrarecido. Para Ayala, la noticia cayó como un balde de agua fría, un golpe que, sin embargo, supo absorber con temple. En lugar de dejarse arrastrar por el desconcierto, recurrió a su instinto de supervivencia artística y su sentido del deber. Transformó el obstáculo en una oportunidad para reinventarse, reafirmando su compromiso con el legado que había construido a lo largo de los años en la música norteña. Aquella noche fue la última presentación del grupo antes de tomarse unas vacaciones previamente planeadas. La salida abrupta de Eliseo dejó un hueco difícil de llenar, pero Ayala respondió con entereza. Poco tiempo después se comunicó con Robles, no para persuadirlo de regresar, sino para informarle que el grupo ya había adquirido un nuevo vestuario. Con este gesto dejó en claro que, pese al caos reciente, el espectáculo debía continuar y que la maquinaria de su proyecto no podía detenerse. Para cubrir la vacante que dejó Robles, se integró Juan Antonio Coronado, proveniente del grupo Los Caracoles de Durango. Con esta nueva alineación, los Bravos del Norte retomaron su camino y comenzaron a lanzar canciones que rápidamente escalaron posiciones en las listas. Temas como La Rama de Mezquite y el temido Cargador Central fortalecieron su posición en la escena musical. El proceso de transformación no se detuvo allí. En 1992, los cambios en la formación de la banda continuaron. 10 años después, en 2002, Mario Marichal reemplazó a Coronado. Juntos, lograron un hito significativo, la grabación del álbum número 100 de Ramón Ayala. Este proyecto incluyó más de 15 temas, entre ellos composiciones emblemáticas como Del otro lado de la reja y Pero ya no puedo más, marcando un momento cumbre en su trayectoria artística. Mientras tanto, en 1995, tras una extensa gira por Estados Unidos, Cornelio Reina se puso en contacto con Ayala con una propuesta que muchos consideraron improbable: organizar una gira de reunión. Reina, quizás confiando en que el paso del tiempo había suavizado viejas diferencias, esperaba una aceptación inmediata. No obstante, Ayala, enfocado en sus compromisos actuales y con una agenda cargada, no pudo comprometerse plenamente con la gira conjunta. A pesar de ello, la admiración mutua entre ambos músicos abrió paso a una solución alternativa. Se organizó un espectáculo especial en el que Reina se presentaría junto a los Bravos del Norte durante la primera parte, para luego reencontrarse con los Relámpagos del Norte en la segunda mitad. Esta propuesta fue recibida con entusiasmo por el público y el éxito fue inmediato. Sin embargo, la alegría se vio empañada por el deterioro progresivo de la salud de Cornelio Reina, producto de años de excesos. El 22 de enero de 1997, su fallecimiento marcó el fin de una era en la música regional mexicana. En el plano personal, Ramón Ayala encontró estabilidad en su unión con Rosa Rodríguez. Con ella construyó una familia sólida y compartió momentos de felicidad lejos del escenario. De su matrimonio nacieron sus hijos Ramón Ayala Jr. y Yesenia Ayala, quienes crecieron rodeados del legado artístico de su padre. A pesar de la naturaleza demandante de su carrera, Ayala siempre procuró mantener un equilibrio entre la vida profesional y familiar, priorizando los vínculos íntimos como parte esencial de su existencia.
Con el paso del tiempo, cultivó una imagen pública relativamente libre de escándalos, alejándose de las controversias que a menudo acompañan a figuras de su calibre. No obstante, no logró mantenerse completamente al margen de las polémicas. El 17 de diciembre de 2009, fue detenido y puesto bajo custodia por presuntos vínculos con actividades ilícitas relacionadas con un evento en Cuernavaca, Morelos. Según los informes oficiales, el espectáculo en cuestión estaba vinculado a un grupo identificado como El Limón, señalado como refugio de un conocido líder criminal. La noticia generó gran revuelo en la opinión pública, y las autoridades decidieron retener al músico mientras llevaban a cabo las investigaciones pertinentes. Por un periodo inicial de 40 días, Ramón Ayala fue detenido por investigaciones relacionadas con su presunta participación en un caso judicial. La incertidumbre rodeó su arresto y la presión pública fue intensa. Sin embargo, el proceso judicial dio un giro inesperado el 23 de diciembre, cuando fue liberado debido a complicaciones de salud. No regresó de inmediato a su rutina habitual, sino que pasó los siguientes 35 días ingresado en un hospital, donde recibió atención médica especializada mientras se recuperaba de la crisis que había atravesado. Durante el proceso, Ayala defendió su inocencia y explicó que no tenía conocimiento de la verdadera naturaleza del evento que originó el conflicto, ni de su posible vinculación con actividades delictivas. Señaló que él no firmó personalmente el contrato que lo implicaba, sino que su equipo de representantes se encargó de todo el procedimiento, sin advertirle acerca de los detalles específicos del cliente. Según su testimonio, se trató de una contratación privada y su equipo no contaba con herramientas suficientes para verificar los antecedentes de los organizadores. Tras una investigación minuciosa, las autoridades no hallaron ninguna prueba que lo relacionara con la organización en cuestión, ni irregularidades en sus movimientos financieros, lo que condujo a su absolución definitiva. Después de superar este episodio complejo, Ramón Ayala retomó con determinación su carrera musical. Regresó a los escenarios y comenzó a programar nuevos conciertos. No obstante, a lo largo de su trayectoria también enfrentó otros contratiempos. En una ocasión, durante la organización de un concierto en Puebla, el lugar del evento fue cambiado de manera imprevista a última hora, generando confusión y decepción entre los seguidores que esperaban con entusiasmo su presentación. Este hecho, sumado a su decisión de mantenerse alejado del ojo público durante un tiempo considerable, alimentó una serie de especulaciones infundadas, incluyendo rumores sobre su supuesto fallecimiento. La incertidumbre sobre su estado de salud fue creciendo hasta que, en el año 2010, Ramón Ayala reapareció públicamente con el objetivo de disipar todas las habladurías. Con una actitud optimista y llena de vitalidad, aseguró que se encontraba en buen estado físico y aprovechó la ocasión para anunciar su regreso a la música. Motivado por el deseo de volver a conectar con su audiencia, se embarcó en nuevos proyectos musicales, impulsado por la misma pasión que lo caracterizó desde sus inicios. Con este renacer artístico, dejó en claro que aún tenía mucho por aportar al género norteño. En julio de 2020, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la pérdida repentina de su hermano, José Luis Ayala, un talentoso baterista ampliamente respetado dentro del ámbito de la música norteña. Su fallecimiento fue causado por complicaciones derivadas del COVID-19, una enfermedad que en aquel momento seguía cobrando miles de vidas en todo el mundo. La muerte inesperada de José Luis dejó una profunda herida en la vida de Ramón y representó una pérdida significativa para la industria musical regional. Su estilo característico y su virtuosismo como baterista habían dejado una marca indeleble, y su ausencia fue sentida tanto por colegas como por admiradores. A pesar del dolor, el legado de José Luis continuó vivo en cada interpretación, en cada nota que alguna vez marcó, y en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de compartir escenario con él. Ramón, golpeado emocionalmente por esta tragedia, encontró en la espiritualidad un refugio y un nuevo propósito. En los últimos años, dividió su tiempo entre la música y una creciente conexión con su fe. Se dedicó con devoción a sus creencias religiosas, creando espacios de oración y brindando apoyo espiritual a quienes lo necesitaban. Convencido de la presencia activa del Espíritu Santo en su vida, ofrecía consuelo y guía a quienes buscaban esperanza en medio de la adversidad. En esta etapa más reciente, Ayala logró un equilibrio entre su carrera artística y su vida espiritual. Más allá del escenario, descubrió en la fe un pilar esencial que fortalecía su día a día. Su compromiso con la dimensión espiritual lo llevó a compartir mensajes de esperanza, a escuchar y consolar a quienes atravesaban momentos de oscuridad. Su figura, antes vinculada únicamente al espectáculo, adquirió un nuevo matiz como guía emocional y espiritual para muchos. Paralelamente a su creciente vínculo con la religión,
Ramón Ayala jamás abandonó su vocación de servicio comunitario. Su amor por la música se mantenía firme, pero floreció en él una profunda vocación altruista. Durante años consolidó una tradición que se volvió emblemática: la organización de eventos benéficos en su gran posada en Hidalgo, Texas. En estas festividades anuales no solo se celebraban posadas navideñas, sino también fiestas de 15 años para jóvenes de escasos recursos. Durante esos eventos, Ayala se transformaba en símbolo de generosidad, distribuyendo juguetes y apoyo a niños y familias necesitadas. Su compromiso social traspasaba los límites del arte, reflejando una esencia marcada por la solidaridad y la empatía. Uno de los logros más significativos de esta faceta filantrópica tuvo lugar recientemente, cuando celebró su 50ª posada consecutiva. Este acontecimiento no solo destacó su dedicación constante, sino que también reafirmó el profundo lazo que mantenía con su comunidad. Su legado, por tanto, no se mide únicamente en discos o presentaciones memorables, sino también en los gestos de generosidad que marcaron la vida de muchas personas. A sus 78 años, Ramón Ayala, conocido como el Rey del Acordeón, sigue demostrando su inquebrantable pasión por la música. Actualmente se encuentra inmerso en una nueva gira titulada El comienzo de un fin, un nombre que sugiere una transición pero no un adiós. Esta nueva etapa representa más bien la renovación de un compromiso de toda una vida: seguir compartiendo su arte con el mundo. Para tranquilidad de sus seguidores, Ramón Ayala ha confirmado que seguirá llevando su música a los escenarios, acompañado siempre de su inseparable acordeón, el instrumento que ha definido su trayectoria y su inconfundible estilo. Con entusiasmo ya ha puesto en marcha la siguiente fase de su gira para 2024, manteniendo el mismo nombre y reafirmando su compromiso con el público que lo ha acompañado durante décadas. Más allá de los conciertos, Ayala contempla un ambicioso proyecto musical, un álbum de duetos con artistas de distintos géneros, incluyendo nombres como Pepe Aguilar, Banda El Limón e incluso figuras del reggaetón. Entre las canciones destaca una propuesta atrevida: una fusión de reggaetón con acordeón, combinando ritmos modernos con la esencia ranchera tradicional. La historia de Ramón Ayala es un ejemplo de superación, pasión y fidelidad a sus raíces. Desde sus humildes inicios hasta convertirse en leyenda, su legado sigue creciendo con cada nota. ¿Y tú? ¿Tienes una canción favorita de Ramón Ayala? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete al canal, déjanos un like y activa la campanita. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo contenido.